John Dalton fue un científico químico, físico, naturalista y meteorólogo. Fue el científico que creó el modelo atómico entre 1803 y 1807. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. Postulados. La materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles y no se puede destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen igual masa y propiedades. Átomos de diferente elemento tienen diferente masa y propiedades. Los átomos permanecen iguales aunque estén en una reacción química. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. También pueden combinarse en proporciones diferentes formando más de un compuesto. Los compuestos se forman al unirse de dos o más átomos. El modelo atómico permitía aclarar por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones iguales o en masas iguales, y así apareció la ley de proporciones constantes. También cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, sus proporciones serán de una masa fija y otra variable, y así apareció la ley de proporciones múltiples. El modelo atómico explicaba la mayor parte de la química a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Gracias a su modelo y postulado, muchos científicos fueron formando más teorías sobre esto. La insuficiencia del modelo atómico es que hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparecieron evidencias de que los átomos fueran divisibles, es decir, que está constituido por elementos o partículas más pequeñas. También no pudo explicar las regularidades periódicas químicas de los elementos químicos como aparecieron en la tabla periódica de Mendeleev. Tampoco pudo dar cuenta a las investigaciones realizadas sobre los rayos catódicos, que hicieron surgir que el átomo contenía cargas eléctricas. En conclusión, la finalidad del modelo atómico fue explicar los compuestos químicos y regularidad estequiométrica. Para saber acerca de Thomson necesitamos saber qué pasó antes de él. Los primeros descubrimientos relevantes sobre la naturaleza de la electricidad y la estructura eléctrica del átomo aparecen en 1833, descubierta gracias a la investigación de Faraday sobre la electrólisis. Stoney es el primero en sugerir el nombre de electrón a esta partícula. Hasta 1897 no se encontró ninguna evidencia de la existencia de esta partícula. La fuente de información decisiva fue la investigación de la conductividad eléctrica de gases a baja presión, que constaba de que se debía someter a estos gases a altos voltajes emitidos por electrones metálicos, se rompen y producen la conducción eléctrica acompañada de una emisión de luz. En 1890, los experimentadores demostraron que la fluorescencia era debida al bombardeo del vidrio por rayos. Otros experimentos demostraron que los rayos podían ser desviados por un campo magnético. En 1897, Thomson mostró que los rayos catódicos pueden ser desviados por un campo eléctrico. Él explicaba que los rayos catódicos son desviados por una fuerza electroestática como si estuvieran electrificados negativamente. Gracias a esto, Thomson no pudo evitar llegar a la conclusión de que son cargas eléctricas negativas transportadas por una partícula de materia. Para poder determinar las cargas, Thomson bombardeó un electrodo con rayos catódicos y midió la corriente proporcionada por el electrodo y el aumento de temperatura producido por el bombardeo. Luego, Thomson quiere determinar la magnitud de estos. Para esto, se repite el experimento y la concordancia de los experimentos sugiere pero no aprueba su validez. El segundo experimento, Thomson utilizó un tubo de rayos catódicos, unas de partículas de rayos catódicos que pasan por una región en la cual se sometían a campos eléctricos y magnéticos. Cualquiera de estos campos lograba cambiar la dirección del rayo, pero cada uno aisladamente. Para calcular la velocidad de una partícula, la segunda parte del experimento constó en eliminar el campo magnético y medir la dirección del rayo producida exclusivamente por el campo eléctrico. Al pasar los rayos por las placas de la fuerza eléctrica producía una desviación. Esto se puede calcular por medio de triángulos semejantes. La ecuación que se empleó fue la de la segunda ley de Newton. Sus mediciones no fueron exactas, pero pudo llegar a la conclusión de que E sobre M tenía un valor próximo a 1 por 10 elevado a la 11. Finalmente, dado este valor de E sobre M, determinada a partir de los rayos catódicos, era una constante independiente. Esto lleva a Thomson a concluir que los rayos catódicos no eran átomos electrificados, sino fragmentos corpusculares de átomos. Creo que todas las cargas eléctricas vienen de una unidad elemental, cuyo valor es de 1.6 por 10 elevado a 19 coulomb. El famoso experimento está constituido por una cámara de dos láminas de metal de forma paralela y horizontal, botas de aceite, un vaporizador y rayos X. Las gotitas de aceite se dejan caer en la cámara de observación, donde se cargan gracias a la colisión de los rayos X. Cuando el aparato está apagado, el aceite cae por acción de la gravedad y adquiere una velocidad constante. El tiempo que demora la gota en caer es tomado por un cronómetro y es independiente si la cámara está cargada con rayos o no. Cuando la gota comienza a acercarse a la parte inferior de la cámara, esta la enciende y las gotas comenzarán a subir por la fuerza electrostática de la cámara con una velocidad constante. La velocidad de subida, al igual que la bajada,
se puede calcular con el cronómetro. Este proceso se repite reiteradas veces, usando el cronómetro para medir la velocidad de subida. Se puede calcular la fuerza ascendente, conociendo el voltaje entre las placas y la fuerza. Podemos calcular la carga sobre la gota. La velocidad es igual a la fuerza de gravedad partido en resistencia debido a la viscosidad de átomo. Gracias a todos los cálculos asociados al experimento, puedo concluir que la electricidad está constituida por partículas y que la unidad fundamental de carga es 1.6 por 10 elevado a menos 19. La carga de este cuerpo supone que es igual a la carga del electrón, cuya masa es de 9.1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. El experimento de dispersión de partículas alfa es tal vez el experimento más influyente de los utilizados en el desarrollo de la teoría de la estructura atómica. Un delgado haz paralelo de partículas alfa incide sobre una lámina de oro y la distribución angular de las partículas dispersadas se obtiene contando los destellos luminosos que se producen sobre una pantalla circular recubierta de sulfuro de zinc. El importante resultado cualitativo del experimento es que mientras la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse o se desvían solamente en pequeños ángulos, unas cuantas partículas se dispersan en ángulos grandes, de hasta 180 grados. Cuando se realizó por primera vez el experimento, Rutherford sabía que las partículas alfa eran similares a átomos de helio. Además, sus velocidades habían sido medidas por el método de la desviación magnética. La energía cinética de las partículas alfa era muy grande y comprendió que para producir una desviación de tal magnitud, el átomo debía ser el asiento de una enorme fuerza eléctrica. Era evidente que esta fuerza debía ser ejercida por un cuerpo de masa considerable, para que un cuerpo tan ligero como el electrón fuera arrastrado por la pesada partícula alfa. Finalmente, el hecho de que solamente unas pocas partículas alfa experimentaran grandes desviaciones sugería que la gran fuerza eléctrica estaba confinada en regiones muy pequeñas del espacio que no eran alcanzadas por la mayoría de las partículas. En otras palabras, en lugar de ser una esfera de masa y densidad de carga uniformes, como había propuesto Thomson, el átomo era altamente no uniforme. Aunque los electrones podían ocupar el volumen asociado con la dimensión del átomo de aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros, la electricidad positiva tenía que estar concentrada en un núcleo muy pequeño pero pesado. Suponiendo que la fuerza que actúa entre el núcleo y una partícula alfa estaba dada por la ley de Coulomb, Rutherford demostró que la trayectoria de la partícula alfa desviada por un átomo debía ser una hipérbola. Luego de variados análisis matemáticos, logra demostrar la desviación de las partículas alfa mediante fórmulas matemáticas. A partir de las mediciones de la dispersión se puede obtener una estimación para el radio de un núcleo típico. Cuando una partícula alfa se desvía 180 grados es que ha chocado de frente con un núcleo. Y en un choque de este tipo, la máxima energía potencial coulombica de repulsión se hace igual a la energía cinética inicial de la partícula alfa. Rutherford se basó en el Z igual a 29 del átomo de cobre para poder hacer todos los análisis necesarios para poder llegar al resultado del radio mínimo que debería tener el núcleo del átomo. Finalmente, Rutherford logra llegar a la conclusión de que la esfera debería tener un radio aproximado de 10 elevado a menos 12 centímetros. Así, el experimento dispersor de las partículas alfa no solo proporciona un indicador cualitativo de la existencia del núcleo, sino que también proporciona mediciones cuantitativas de la carga y el tamaño nuclear. A los 16 años de edad, Chadwick quería ser estudiante de matemática aplicada, pero un profesor le llevó al mundo de la física. Chadwick tuvo sus primeros encuentros con Rutherford y conoció a Geiger. También se interesó en los experimentos de este y Marsden, los cuales desembocaron en el descubrimiento del núcleo atómico. Chadwick, al finalizar su carrera, tenía una recomendación de Rutherford y la intención de investigar sobre radioactividad, en Berlín, donde lo esperaba Geiger. Cuando la Primera Guerra estalló, Chadwick quedó atrapado y lo acusaron de espionaje. Por esto lo detuvieron durante 4 años. Al finalizar la Primera Guerra Mundial significó la liberación de este y su regreso a Inglaterra. Luego de esto fue una época de importantes experimentos, llegando a realizar los primeros procesos de fusión de partículas provocados por el hombre. Rutherford estaba convencido de la existencia de una partícula neutra que formaba parte del núcleo, el neutrón. Finalmente, Rutherford describió al neutrón como la unión de un protón y un electrón. A partir de esto se definieron los bloques constituyentes de la materia, los cuales son el electrón, el protón, la partícula alfa y el fotón. Al ser el fotón una partícula neutra pero sin masa, lo lógico era pensar que el neutrón debía estar formado por la combinación de un protón y un electrón, de forma que éste tuviera masa y careciera de carga. Pasados bastantes años, la pista que necesitaba Chadwick llegó de la mano del matrimonio Joliot-Curie. El experimento consistía de 2 elementos, por un lado una fuente y por otro un detector. La fuente se trataba de un disco con polonio que se enfrentaba a un disco de berilio.
El detector normalmente era una cámara de ionización, pero también se usaron cámaras de niebla para visualizar la trayectoria de los protones. Lo que pasaba en el experimento era lo siguiente: el polonio emite radiación alfa consistente en átomos de helio desprovistos de sus electrones. Los átomos de helio se adentran en el disco de berilio y algunos de ellos chocan con un núcleo de berilio. El choque provoca una reacción que transforma el núcleo de berilio en carbono y desprende un neutrón. Luego de variados intentos, las distintas configuraciones usadas en el experimento empezaron a dar las pistas que necesitaba Chadwick. Chadwick pudo asegurar que las reacciones que estaban ocurriendo en el experimento no se debían a la radiación gamma, sino a un nuevo tipo de partícula con una masa cercana a la del protón y sin carga eléctrica. Solo faltaba confirmar la masa de esa nueva partícula. Para ello, el disco de berilio fue sustituido por uno que contenía boro. Esta igualdad debía producirse para que se cumpliera la ley de la conservación de la energía. La masa de un átomo de boro más la masa de una partícula alfa más la energía cinética de esta última tienen que ser iguales a la masa de nitrógeno producida, más la masa del neutrón y la energía cinética de ambos. Los resultados confirmaron las sospechas. El neutrón tenía una masa similar al protón y una carga neutra. Con esto concluye el descubrimiento del neutrón.